Última media hora de Historia Nocturna y vamos a tener una entrevista, vamos a hablar con una historiadora, estamos hablando de Liliana Ogando Caló. Ella es investigadora del Centro de Estudios e Investigaciones, Publicaciones León Trotsky. Miren el tema que les traemos hoy. Hola Liliana, ¿estás ahí? Bienvenida a Historia Nocturna. Hola Sergio, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, gracias vos por participar aquí del programa y la verdad que has publicado un libro, Escritos Militares de León Trotsky, apuntes sobre la guerra civil y el Petrogrado Rojo, un tema que realmente no se suele abordar y que lo primero que me gustaría preguntarte es cómo se te ocurrió investigar este tema en particular. Bueno, mira, en realidad ese artículo que vos mencionás es, digamos, un trabajo que es parte de un volumen, ¿no? Del volumen número 17, una colección más amplia que publica el Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones, León Trotsky, que recién mencionabas, sí, junto a Ediciones y Peces, que es un intento de rescatar, ¿no? Es una labor que lleva varios años, de rescatar, el trabajo vasto, teórico y político de Trotsky, ¿no? Y tal vez este volumen tiene algo, digamos, más original en ese sentido, que es rescatar un aspecto de Trotsky como dirigente militar, ¿no? Como organizador del Ejército Rojo, que es una faceta menos explorada o menos debatida, ¿no? En general, la figura de Trotsky está muy asociada, junto con Lenin, ¿no? a la Revolución Rusa, como líder político, ¿no? Como uno de sus principales dirigentes, pero esta faceta de Trotsky como dirigente militar tal vez es un tanto menos debatida o menos difundida, ¿no? Sí, ahí te interrumpo, porque imagínate que incluso mucha gente que ni sabe quién es Trotsky, ¿no? Y me interesa, sobre todo, teniendo en cuenta que era un hombre que no sé hasta qué punto tenía algún tipo de experiencia militar antes de meterse a dirigir un ejército como el Ejército Rojo. Sí, sabes que Trotsky es un aspecto tal vez que también, ¿no? Te decía, no se conoce, no está tan difundido. Trotsky no partió de cero, él había participado previamente como corresponsal durante la Guerra de los Balcanes en 1912, en la previa, digamos, en los antecedentes al estallido de la Primera Guerra Mundial, y bueno, en ese momento él tuvo como contacto más directo, ¿no? Por así decir, con el fenómeno militar. A él le interesaba particularmente los problemas militares. El debate del marxismo y los problemas militares, vos sabés, es algo que tiene una larga tradición política, y después de la experiencia del 5, además, él había quedado con un debate pendiente, cómo resolver la relación de la insurrección, la relación con el ejército, la constitución, en realidad, de una fuerza armada de la revolución. Entonces, digamos, no es que los problemas que se presentaron en el terreno militar después de la toma del poder eran una novedad teórica, una reflexión nueva que se presentó a Trotsky, sino que tenía estos antecedentes políticos y militares, de haber vivido la experiencia de cerca, la guerra durante los Balcanes en 1912, y como parte de los debates que discutía el marxismo previamente. Y en ese sentido, no sé si está dentro de lo que has investigado, pero me parece que seguramente que sí, ¿cómo se armó ese ejército, no? Porque estamos hablando de un partido político que en una insurrección de masas, toman el poder en Rusia, voltean al zarismo, después voltean también al gobierno provisional que vino después, toman el poder, pero ¿cómo forman ese ejército prácticamente de la nada? Sí, la verdad es, como decís vos, es prácticamente de la nada, porque, un factor muy importante durante todo el proceso revolucionario que comienza en febrero de 1917 en Rusia, tenía que ver con el rechazo a continuar la guerra, y el factor, digamos, de crisis del ejército zarista fue un factor muy importante, ¿no? Sí, y además la propia construcción del Ejército Rojo en un contexto de rechazo y, digamos, de odio a todo lo que implicaba asociado a lo militar, ¿no? Claro. Que ha sido un gran motor de la revolución.
Había que superar además ese sentimiento pacifista, de construir un ejército en el contexto además de un caos de todo el aparato militar y administrativo. Como decías vos, no había registro de los recursos con los que se contaba, no había suficiente registro de las armas con las que se contaba. Entonces, desde ese punto de vista, el contexto era muy particular. Pero además, es decir, la idea misma de construir un ejército de clase, un ejército regular, centralizado, ya era, digamos, algo novedoso, porque salía un poco del molde más tradicional o el molde con el que siempre se había discutido en el programa de la socialdemocracia, ¿no? Entonces, esa idea, la necesidad de construir una fuerza, digamos, militar, una fuerza armada del nuevo Estado obrero, implicaba un poco también chocar con todo lo que el programa marxista había considerado como más esperable, ¿no? Y bueno, y además hacerlo en el fragor de la guerra civil, ¿no? En el medio, digamos, de desarrollo de la propia guerra civil, en el combate. Entonces fue realmente una tarea, un desafío inmenso, una política, creo yo, muy audaz, y que pasó por distintas etapas, distintos momentos. Al principio, si vos querés, estuvo muy concentrado en las Guardias Rojas, estas milicias obreras muy ligadas a las fábricas que habían aparecido inicialmente en 1905, ¿no? En el primer ensayo revolucionario contra la autocracia zarista en 1905, y luego cuando se inicia la revolución en febrero, resurgen, van, digamos, teniendo distintas características a lo largo del proceso revolucionario, pero bueno, evidentemente después hay un momento muy importante en la revolución, no sé si lo recordás, Sergio, que es el intento, ¿no?, de Kornilov, este militar, sí, de la burguesía, que bueno, intenta, digamos, terminar con la revolución de manera represiva, abiertamente represiva, y bueno, es derrotado, y entonces ahí hay un cambio en toda la dinámica de la revolución que también impacta, digamos, en el terreno militar, en estas Guardias Rojas, que de ser, digamos, estas milicias obreras ligadas a las unidades fabriles, se transforman, digamos, casi en la Fuerza Armada de los soviets, y bueno, van a ser la Fuerza Armada después de la insurrección. Entonces, ese primer momento, digamos, de constitución, los primeros pasos del Ejército Rojo, tienen como uno de sus núcleos más importantes estas Guardias Rojas, heredadas, digamos, del periodo previo. También hay destacamentos guerrilleros, que eran unidades militares muy características del ámbito rural, es decir, la forma en que había adoptado la guerra campesina, y que habían sido muy importantes porque habían contribuido, viste, a la expulsión de los terratenientes, a hacer efectivas las medidas que iban tomando. Bueno, se hacía alrededor de estas unidades de tipo guerrillera. Entonces, al principio el Ejército Rojo se sostiene sobre todo en estas unidades militares, en las propias milicias comunistas. Después hay una serie de eventos que convencen y realmente demuestran que el Estado obrero y la revolución estaba en peligro, que ahí aparecen los escritos de esta compilación con mucha claridad por parte de Trotsky. Bueno, el cambio que implica el levantamiento de las tropas checoslovacas que habían quedado prisioneras en territorio ruso, y que bueno, se transforman, digamos, en el punto de apoyo de la contrarrevolución de las potencias extranjeras, sobre todo de Francia, para intentar recuperar internamente, digamos, retomar el poder y llegar desde las ciudades del sur, digamos, de Rusia, y llegar a Moscú y a Petrogrado. Entonces, hay un cambio. Pongamos un punto ahí, porque estamos hablando con Liliana Caló, historiadora, que está escribiendo o ha escrito sobre los escritos militares de León Trotsky. Ahí hay dos o tres cosas que me llaman la atención. Primero, dijiste Checoslovaquia, de ahí viene eso, la checa,
de que cuando dicen la checa que eran los represores, No, la checa, mira, yo creo que es o sea, creo entender, no, es la sigla de no tiene que ver con la Legión Checoslovaca. Ajá, nada que ver, perfecto. Interna, claro. Perfecto. Las tropas checoslovacas eran tropas que habían combatido en la Primera Guerra Mundial y habían combatido contra Alemania y contra Austria, y habían quedado prisioneras. Una de las exigencias del acuerdo que se implementa con Alemania en Brest-Litov, ¿no? Sí. Era, su desarme, avanzar sobre su desarme, que se volvieran, volvieran a sus países de origen. Está bien. Y lo segundo, que es lo más llamativo de todo lo que estás contando, gente, obreros que están en una fábrica, gente que es prácticamente un trabajador normal, de repente armado y participando en un ejército, y lo mismo con los campesinos, ¿no? Gente que vive en el campo, es un mundo rural, un mundo que hace siglos que existe, y de repente todos tomando las armas, que entre otras cosas no sé cómo se pudieron encontrar con esas armas, y al mismo tiempo después dedicarse a una vida militar. Es una transición muy fuerte. Sí, yo creo que hay un factor, es decir, que era claro que tenían uno de los bastiones, digamos, yo creo que permite comprender cómo se pudo organizar el ejército, cómo pudieron participar de la guerra, era comprender realmente por la propia experiencia. Había una conciencia muy clara de que todas las conquistas que habían logrado con la revolución estaban en peligro, ¿no? Es decir, el factor militar, por supuesto, es muy importante considerar las condiciones militares que había, la necesidad, digamos, de contar con un aparato militar ordenado, entre otras cosas, pero decisivamente el factor decisivo, yo creo, para participar, para motivarse, para animarse a participar, digamos, en el combate, tenía que ver con comprender por experiencia propia, ¿no? Que lo que estaba en juego eran los logros de la revolución, ¿no? Digamos, la primera medida que toman los bolcheviques, el mismo segundo congreso de los soviets, que encabeza, digamos, decide la insurrección, son las medidas elementales de retirarse, digamos, el retiro de Rusia de la guerra, el decreto que habilita la distribución de la tierra entre los campesinos, las medidas también muy importantes en el caso de Rusia, que eran las medidas contra la opresión nacional. Bueno, esas medidas elementales realmente tenían un carácter muy profundo, muy vital, y yo creo que justamente por eso la guerra civil comienza, digamos, en este incidente de las tropas checoslovacas. Estamos hablando casi mitad de 1918, porque realmente se hace muy claro el peligro que los amenazaba, ¿no? Nos quedan 5 minutos y no quiero dejar de preguntarte por uno de los elementos de este Ejército Rojo que más característicos, que es Trotsky movilizándose por las enormes extensiones de Rusia en un tren militar. De eso, ¿qué nos podés contar? Y bueno, el tren surge, sí, es decir, es casi un frente móvil, ¿no? Claro. O sea, la expansión del territorio ruso era gigante, y el tren les permitió, digamos, complementar bajo el fuego enemigo, o en los momentos más difíciles, complementar la intervención en el terreno a la acción que llevaba adelante el Ejército Rojo, ¿no? Sea con provisiones. Además, era un tren que realmente funcionaba como un centro de operaciones. Tenía una imprenta, tenía una estación telegráfica, un centro radiotelegráfico, una biblioteca. Realmente cumplió un factor central, sobre todo por las características del territorio ruso, para garantizar, cubrir, priorizar. Si había que priorizar un frente, se contaba con este tren móvil, frente móvil para la guerra. Sí, realmente fue fundamental. Vos, en tu evaluación, ¿por qué pensás que un ejército prácticamente improvisado, que
hubo que generarlo en el medio de tantas de tantos inconvenientes, pudo derrotar a ejércitos experimentados y unificados de varias potencias extranjeras. ¿Por qué pudo imponerse? Un poco, bueno, tiene que ver con lo que antes te planteaba. Yo creo que hay un aspecto, por supuesto, que tiene que ver con estas medidas que se había adoptado, se habían adoptado por la revolución, ¿no? Y otro factor, me parece importante, tiene que ver con la política y la acción militar correcta de los bolcheviques. O sea, yo creo que digamos, si bien la clase obrera y los campesinos, digamos, tenían experiencia en el manejo de las armas, sobre todo los campesinos, no te olvides, era la base del ejército zarista, había un cierto adiestramiento militar y habían participado en términos políticos previamente en los soviets, había experiencia, digamos, de participación política. Eso no implicaba anular el atraso y el bajo nivel cultural y económico de Rusia, más en general. Entonces, yo creo que esa debilidad de las clases más oprimidas y más atrasadas de Rusia fue compensada por el rol que jugó el partido bolchevique, que se basaba en las lecciones históricas anteriores como un factor más consciente para poder encarar muchos problemas que se fueron presentando, que incluso no se habían previsto y tenido en cuenta en términos más teóricos, ¿no? Y que la propia guerra civil y la revolución fue presentando. Entonces creo que hay una combinación entre el factor consciente, el rol que jugó el partido bolchevique, su política y su acción militar correcta, y en otro sentido, digamos, la participación, el factor moral que estaba en juego, la defensa de las medidas las conquistas que se habían logrado a partir de la revolución. Yo creo que esos son los dos factores centrales, si vos querés, que permiten comprender cómo en esa disparidad, digamos, militar, se pudo ganar y se pudo vencer en la guerra civil. Repetinos el nombre del libro y cómo se puede conseguir. Mira, el libro es Cómo se armó la revolución, es una compilación de escritos militares, editado por el CEIP y Ediciones IPS, y se puede conseguir en la mayoría de las librerías más importantes y en la sede del IPS, sí, de la editorial, en Riobamba, 144, es muy cerquita de Congreso. Exacto, es muy cerquita de acá. Entonces, ¿Cómo se armó la revolución?, de Liliana Caló, Ediciones IPS, y te agradecemos muchísimo esta participación aquí en Historia Nocturna, Liliana. No, muchas gracias a vos, Sergio. Muchas gracias.